Marcus Keller asintió con una satisfacción sombría que se extendía por su rostro curtido. La información brillaba clara como la nieve de montaña recién caída. Una gran casa, propiedad de una pareja de biólogos renombrados, que habían perecido en un accidente aéreo hacía un año. El anciano abuelo había partido hacia Stuttgart la semana anterior para recibir tratamiento médico. Dentro, según su informante, aguardaba una caja fuerte llena de dinero del seguro y reliquias familiares. Era el plan perfecto, silencioso, rápido y lucrativo. Pero Marcus y sus compañeros no tenían idea de que ya estaban siendo observados por dos ojos desde la oscuridad. Ojos que brillaban como oro fundido, pertenecientes a algo que no ladraba, no gruñía ni advertía, sino que simplemente esperaba con paciencia depredadora el momento exacto para defender lo que más amaba. ¿En qué se habían metido? ¿Y sobreviviría alguno de ellos esta noche? 2 años antes, el mundo de Anna se había desplomado con una sola transmisión de radio. Avioneta estrellada en la Selva Negra. No hay supervivientes. Los doctores Jacob y Elizabeth Schneider, los biólogos de fauna salvaje más respetados de Alemania, acababan de regresar de una expedición de investigación cuando su Cessna se encontró con una tormenta inesperada. A los 15 años, Anna no solo había perdido sus padres, sino todo su universo. Su abuelo Samuel, un guardabosques curtido por las inclemencias, con ojos bondadosos y manos artríticas, se había mudado a la cabaña remota de la familia para cuidarla. Durante meses habían construido una vida tranquila juntos. Anna continuaba sus estudios en línea, soñando con estudiar veterinaria. Samuel contaba historias del pasado durante las tazas de café vespertinas. Pero 6 meses atrás, su corazón débil lo obligó a un tratamiento prolongado en Stuttgart, dejando a Anna verdaderamente sola por primera vez en su vida. Casi sola. 3 años antes, cuando Anna tenía 12, había encontrado una pequeña cría herida que gemía en una trampa de acero cerca del Valle del Glaciar. La mayoría de la gente habría llamado al control de animales. Anna, criada por biólogos que veían algo sagrado en cada forma de vida, había sostenido al animal herido en sus brazos y lo había llevado a casa. Sus padres estaban preocupados. Una prueba genética reveló que la cría era 85% lobo gris y 15% pastor alemán. Pero la determinación de Anna y la naturaleza gentil del cachorro los habían convencido. Decidieron quedársela. Esa era la primera información que Anna Stubetz le había guardado a su abuelo en un futuro terrorífico. Lo llamó Shatten. Ahora, completamente desarrollado, Shatten medía casi 1 metro de altura. Su espeso pelaje negro brillaba como agua de medianoche y sus ojos azul hielo tenían una inteligencia que a veces parecía casi humana. Nunca había mostrado agresión hacia Anna o su familia, pero la gente del pueblo cercano susurraba constantemente sobre la criatura peligrosa que vivía en el bosque. 3 veces el policía del pueblo, Herr Biner, había subido por el serpenteante camino de montaña para advertir a Anna sobre las quejas. Los excursionistas informaban ser seguidos por un lobo masivo. Las gallinas de Frau Patterson habían sido matadas, aunque Anna había pagado compensación inmediatamente y construido una cerca más fuerte. Una queja más, Anna, le había dicho Herr Weber la semana pasada, su rostro curtido serio. Solo una más y no podré ayudarte. Los guardabosques vendrán con rifles tranquilizantes y no será una misión de rescate. Anna lo entendía. En un mundo donde los animales salvajes eran vistos como mercancía o amenaza, no había lugar para una criatura como Shatten. Demasiado salvaje para la civilización, pero demasiado unido a los humanos para vivir en la naturaleza. Existía en un espacio indefinido que ponía nerviosos a los burócratas y temerosos a los vecinos. Pero para Anna, Shatten no era un problema que resolver. Era familia, la única familia que le quedaba. Esa noche, mientras el viento otoñal sacudía las tablas desgastadas de la cabaña y las ramas de pino arañaban las ventanas, Anna estaba sentada en su escritorio completando una tarea de biología en línea. Shatten yacía acurrucado en su alfombra favorita junto a su cama, levantando ocasionalmente su gran cabeza para mirarla con esos ojos azules penetrantes que parecían contener toda la lealtad y amor del mundo.
Ninguno de ellos sabía que 3 hombres desesperados se acercaban a través de la oscuridad, armados con herramientas y armas, con la absoluta certeza de que la cabaña albergaba solo a una adolescente indefensa. No tenían idea de lo que estaban a punto de desatar. Ana escuchó el crujido de madera en la planta baja y se quedó inmóvil. Su lápiz se suspendió sobre su tarea de matemáticas. El sonido no era el crujido familiar de madera asentándose, sino el crack nivelado de algo siendo forzado con violencia. Sus oídos, entrenados por años de vida en la naturaleza, registraron el sonido inmediatamente. Marco de ventana, probablemente en la cocina. Definitivamente intencional. No entró en pánico. Crecer como hija de investigadores de fauna salvaje le enseñó que el pánico mataba más gente que cualquier depredador. En cambio, cerró silenciosamente su libro de texto y se deslizó de su silla. Sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera desgastado. La cabeza de Shatten se levantó inmediatamente, sus orejas alertas. Voces se filtraban desde abajo, masculinas, amortiguadas, confiadas. Al menos 2 hombres, tal vez 3. La mente de Ana corrió. Los excursionistas perdidos no rompían ventanas. Los guardabosques se anunciaban, estos eran intrusos, y dada la ubicación remota y la hora tardía, sus intenciones no podían ser buenas. El primer instinto de Ana fue pedir ayuda, pero el teléfono fijo había estado muerto durante 20 minutos. Lo había notado cuando intentaba llamar a su abuelo para su llamada nocturna. Su teléfono celular, como siempre, no tenía señal en lo profundo de las montañas. Estaba verdaderamente sola, a 20 kilómetros del vecino más cercano, y extraños se movían por su casa. Shatten se levantó silenciosamente de su alfombra, cada músculo tenso por la vigilancia. Sus fosas nasales se dilataron mientras probaba el aire y un gruñido profundo comenzó en su pecho. No era el gruñido juguetón de sus peleas, sino algo primordial y peligroso. Ana puso su mano en su cuello, sintiendo la tensión que pulsaba a través de su cuerpo poderoso. «Silencio», susurró, aunque sabía que la orden era innecesaria. La inteligencia de Shatten era suficiente para evaluar situaciones con precisión inquietante. Entendía el sigilo tan instintivamente como respirar. Abajo los pasos se movían por la casa, acompañados por el rayo duro de una linterna cortando la oscuridad. Ana se deslizó hacia la puerta de su dormitorio y la abrió una rendija para escuchar sus palabras. Justo como él dijo, lugar grande, remoto. El viejo está en el hospital, la chica está sola. La voz era áspera, madura, llevando el peso de la experiencia. ¿Dónde está la caja fuerte, Marcus?, preguntó una voz más joven, impaciente y áspera. La encontraremos. Estos tipos de investigadores siempre tienen dinero escondido en algún lado. Pago de seguro, fondos de investigación. Solo mantén la calma y hazlo bien. Ana se heló. Sabían sobre ella, sabían que su abuelo estaba fuera, sabían que sus padres habían sido investigadores. Esto no era un robo aleatorio. Alguien les había dado información, había planeado esta invasión de su refugio. Los pasos ahora se movían por la sala de estar. Los rayos de las linternas danzaban sobre las paredes decoradas con fotos de investigación de sus padres, imágenes de osos, linces y lobos. Lobos. El corazón de Ana martilló cuando se dio cuenta de lo que pasaría si estos hombres descubrían a Shatten. Lo verían como una amenaza que eliminar o como presa valiosa que capturar y vender. Ninguna opción era aceptable. Shatten se presionó contra su pierna, su cuerpo vibrando con energía controlada. Sus ojos azul hielo se fijaron en la puerta del dormitorio con intensidad láser, y Ana podía sentir su disposición a actuar. Pero la acción significaría violencia, y la violencia significaría autoridades, investigación, preguntas sobre por qué un adolescente vivía sola con lo que el Estado seguramente clasificaría como un animal salvaje peligroso. Los pasos alcanzaron la base de las escaleras. Subamos. Si hay una caja fuerte, está en un dormitorio u oficina. La voz de Marcus ahora era claramente audible. Ana tenía tal vez 30 segundos antes de que la descubrieran. Su mente corrió a través de las opciones, cada una peor que la última. ¿Esconderse en el armario? Registrarían cada habitación.
¿Intentar escapar por la ventana? La caída del segundo piso probablemente le rompería la pierna, y no abandonaría a Shatten de todos modos. ¿Luchar? ¿Tenía 17 años contra varios hombres adultos? Pero cuando el primer pie crujió en el escalón inferior, Ana se dio cuenta de que tenía una ventaja que estos intrusos no podían prever posiblemente. Esperaban encontrar a una adolescente indefensa y aterrorizada. No tenían idea de que vivía con 55 kilos de depredador puro, que preferiría morir antes que permitir que alguien le hiciera daño. Shatten se movió hacia la puerta, su cuerpo masivo bloqueando la entrada. El pelo de su cuello se erizó, creando una silueta dramática que hablaba de fuerza apenas contenida. En la luz tenue que se filtraba por sus cortinas, se veía menos como una mascota y más como lo que realmente era. Una criatura descendiente de los lobos que habían dominado estas montañas durante milenios. Ana respiró temblorosamente y tomó su decisión. Bajaría y enfrentaría a estos hombres. Intentaría persuadirlos pacíficamente para que se fueran. Protegería el secreto de Shatten tanto como fuera posible, pero si la amenazaban, si la forzaban, descubriría exactamente qué tan lejos se extendía realmente su vínculo con Shatten. Los pasos subían hacia su habitación, acompañados por susurros ásperos y el clic metálico de algo que sonaba inquietantemente como armas listas para disparar. La puerta del dormitorio se abrió sin ceremonia, revelando a dos hombres perfilados contra la oscuridad del pasillo. El primero era alto y delgado, tal vez de 40 y tantos, con cabello gris y los movimientos controlados de alguien acostumbrado a la violencia. El segundo era más joven, más robusto, con energía nerviosa irradiando de sus hombros encorvados. Ambos llevaban linternas cuyos rayos inmediatamente barrieron la habitación de Ana, y ambos se congelaron cuando sus rayos iluminaron algo que no habían esperado. Shatten estaba perfectamente inmóvil junto a la cama de Ana, su cuerpo masivo capturando la luz como un monumento oscuro. Por un latido del corazón, nadie se movió. Las linternas de los hombres temblaron ligeramente mientras asimilaban la criatura frente a ellos. Demasiado grande para un perro, demasiado compuesta para ser salvaje, demasiado presente para ser ignorada. «Dios mío», susurró el hombre más joven, su mano moviéndose inmediatamente hacia algo en su cadera. «Marcus, eso es un maldito lobo». Marcus, el mayor, extendió su brazo para detener el movimiento de su compañero. Sus ojos nunca dejaron a Shatten, estudiando al animal con la atención cuidadosa de alguien que entendía a los depredadores. «Calma, Jens. Nadie se mueve hasta que averigüemos con qué estamos tratando aquí». Ana entró en la luz, su barbilla levantada, aunque su corazón se aceleraba. Sus padres le habían enseñado que la confianza, incluso fingida, podían determinar la supervivencia en situaciones peligrosas. «Están en mi casa», dijo, su voz más calmada de lo que se sentía. «Necesitan irse ahora». La risa de Jens fue sin humor. «Oh, lo haremos, cariño. Justo después de que nos muestres dónde mamá y papá guardaron su dinero. Pero primero vas a poner una correa a ese monstruo». «No es un monstruo», interrumpió Ana, moviéndose ligeramente más cerca de Shatten. Las orejas del perro lobo se movieron ante su voz, pero permaneció inmóvil, cada músculo tenso con energía potencial. «No necesita correa. Se queda conmigo porque eligió hacerlo». Marcus estudió esta imagen, la adolescente y el animal masivo que le obedecía sin comandos visibles, y su expresión cambió de sorpresa a cálculo. «Una dinámica interesante la que tienen ustedes dos», dijo lentamente. «Muy interesante. Jens, guarda el arma. Creo que nuestra joven amiga aquí será muy cooperativa». «Ciertamente no lo seré», replicó Ana. Pero incluso mientras lo decía, entendió la lógica terrible de su posición. Ellos tenían su seguridad como rehén. Ella tenía el comportamiento de Shatten bajo control. Era un equilibrio de destrucción mutua que podía estallar en violencia en cualquier momento. Shatten pareció sentir la tensión escalando. Un gruñido profundo comenzó en lo profundo de su pecho. No exactamente un gruñido, pero un sonido que hablaba de fuerza apenas restringida.
Sus ojos azul hielo se fijaron en Marcus con una intensidad que hizo al hombre mayor retroceder un paso involuntario. «Así es como va a ser esto», dijo Marcus, recuperando su compostura. «Nos vas a guiar por esta casa, habitación por habitación, hasta que encontremos por lo que vinimos. Tu compañero se mantendrá callado y quieto, porque si no lo hace, si siquiera chasquea hacia uno de nosotros, Jens le meterá 3 balas antes de que puedas parpadear». La amenaza golpeó a Ana como un golpe físico. Sabía que Jens lo decía en serio. Podía ver la agresión impulsada por el miedo en sus ojos, la forma en que su mano se cernía cerca de su arma. Pero también sabía algo que estos hombres no podían entender posiblemente. Shatten no solo la protegía, ella lo protegía a él. «No hay caja fuerte», mintió hábilmente. «Mis padres eran investigadores, no hombres de negocios. No tenemos el tipo de dinero que buscan». El rostro de Jens se puso rojo de ira. «Nuestra información dice lo contrario. Gran pago del seguro, fondos de investigación, riqueza familiar. No juegues con nosotros, pequeña». La mente de Ana corrió. Alguien había alimentado a estos hombres con información detallada sobre su familia, su situación, incluso la ausencia de su abuelo. Esto no era aleatorio, era planeado, dirigido, personal. Pero ¿quién querría hacerle tanto daño como para enviar criminales armados a su hogar? «Está bien», dijo fingiendo cooperar radiativamente. «Los guiaré, pero Shatten viene conmigo. Si trato de dejarlo atrás, atravesará esa puerta en unos 3 segundos». Marcus asintió lentamente. «De acuerdo, pero entiende, un movimiento en falso de cualquiera de ustedes dos y esto termina mal para ambos». Comenzaron un tour tenso por la casa. Ana extremadamente alerta a cada tabla que crujía y a cada sombra cambiante. Detrás de ella iba Marcus, su linterna creando un palo de luz brillante que hacía que todo más allá pareciera más oscuro y amenazante. Shatten cerraba la marcha, su respiración nerviosa audible en el silencio. Junto a Ana, al mismo ritmo que ella, se deslizaba Shatten. Se movía como oscuridad líquida, su atención cambiando constantemente entre los hombres detrás de ellos y las posibles rutas de escape adelante. Ana podía sentir la energía acumulada en él, la paciencia del predador que podía explotar en acción en milisegundos. Registraron primero la sala de estar, Marcus instruyendo a Jens que buscara detrás de marcos de cuadros y dentro de armarios, mientras Ana permanecía en el centro de la habitación con Shatten presionado contra su pierna. La habitación familiar se sentía violada por su presencia, los materiales de investigación cuidadosamente organizados y las fotos familiares de sus padres parecían de repente vulnerables y preciosos bajo el manejo brusco de los extraños. «Nada aquí», murmuró Jens pateando con fuerza innecesaria una pila de revistas de vida silvestre. «Sigue buscando», ordenó Marcus, pero Ana podía ver dudas extendiéndose por su rostro. La casa, aunque cómoda, no mostraba signos de la riqueza que su informante había prometido. Todo estaba bien hecho, pero era práctico, el hogar de gente que valoraba el conocimiento sobre lujos. Después fueron al dormitorio de sus padres, luego al estudio de su abuelo. Ana observó mientras revolvían décadas de investigación, cartas personales y recuerdos familiares con creciente ira. Estos no eran solo ladrones, estaban profanando el legado de su familia, tratando el trabajo de vida de sus padres como posibles escondites para un tesoro imaginario. Durante todo esto, Shatten permaneció perfectamente controlado, pero Ana sentía su tensión aumentando. Su lealtad hacia ella era absoluta, pero sus instintos gritaban advertencias sobre la amenaza que estos hombres representaban. Sabía que este equilibrio no podría mantenerse mucho más tiempo. Finalmente, la frustración de Jens irrumpió. «¿Dónde está?», gruñó, agarrando el brazo de Ana. «Deja de perder nuestro tiempo y muéstranos el escondite real». En el momento en que sus dedos la tocaron, todo cambió. El gruñido de Shatten se convirtió en un rugido que llenó la habitación como trueno, y Jens se encontró mirando ojos que prometían muerte si se movía siquiera 1 centímetro más. La mano de Jens se apartó del brazo de Ana como si hubiera tocado acero fundido. Shatten se había movido tan rápido que ninguno de ellos lo había visto. Un momento estaba parado tranquilamente junto a Ana, al siguiente estaba posicionado entre ella y Jens, su cuerpo masivo irradiando intención letal. La transformación fue completa y aterrorizante, de animal compañero a predador en el lapso de un latido del corazón. «Calma», dijo Marcus, su voz cuidadosamente controlada.
Todos solo mantengan la calma. Pero Jens estaba más allá de la calma. El rugido que emanaba de la garganta de Shatten hablaba a algo primordial en el cerebro del hombre joven, un recuerdo antiguo de que los humanos una vez fueron presas, y criaturas como esta dominaban la oscuridad. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. «No», dijo Anna bruscamente, no a Jens, sino a Shatten. Las orejas del perro lobo se movieron ante su voz, aunque sus ojos nunca dejaron la amenaza. «No vale la pena». Las palabras colgaron en el aire como un desafío. Marcus estudió a Anna con nuevo respeto, reconociendo el acero bajo su fachada juvenil. Esta no era una víctima indefensa. Era alguien que había aprendido a vivir según las reglas de la naturaleza, donde la fuerza y la inteligencia importaban más que la edad o el tamaño. «¿Sabes qué?», dijo Marcus finalmente. «Intentemos un enfoque diferente. Anna, así te llamas, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas algo sobre esta casa, sobre el trabajo de tus padres? Tal vez nos ayudes a entender qué estamos buscando realmente». Anna sostuvo su mirada. Podía ver el cálculo en sus ojos, la paciencia depredadora que la recordaba incómodamente al propio Shatten. Este hombre era peligroso de una manera que iba más allá de la simple violencia. Era inteligente, experimentado y lo suficientemente desesperado como para irrumpir en una casa remota. Esa combinación lo hacía más impredecible que cualquier animal salvaje. Mis padres estudiaron el comportamiento de la fauna silvestre, específicamente la reintegración de depredadores en ecosistemas existentes. Documentaron durante 15 años cómo se adaptaron lobos, osos y linces a la invasión humana de su territorio. ¿Y ganaron buen dinero con esta investigación?, preguntó Marcus. Anna se encogió de hombros. Recibían subvenciones, financiamiento gubernamental, a veces de grupos de conservación privados, suficiente para mantener esta estación de investigación y financiar su trabajo de campo, pero no estamos hablando de millones de euros. Más bien lo suficiente para mantenernos cómodos y mantener la investigación funcionando. Jen se movió impaciente. «Eso es basura, Marcus. Nuestro informante dijo que había mucho dinero aquí. Pago del seguro, herencia familiar, cosas así. Tal vez su informante estaba equivocado, o tal vez mintió», dijo Anna. El rostro de Marcus se ensombreció. «Billy Fisher no me miente. No si quiere seguir respirando». El nombre no significaba nada para Anna, pero lo anotó mentalmente. Billy Fisher, quien quiera que fuera, había proporcionado la información que trajo a estos hombres a su puerta. Alguien tendría que rendir cuentas por eso, si sobrevivía la noche. «Miren a su alrededor», continuó Anna, gesticulando hacia los muebles rústicos pero modestos. «¿Esto parece la casa de millonarios? Mis padres condujeron una camioneta pick-up de 15 años y compraron su ropa en la tienda outlet cerca de Garmisch-Partenkirchen. La cosa más cara en esta casa es probablemente el microscopio de mi padre». Shatten se había relajado ligeramente, pero su atención se mantenía enfocada en los dos hombres. Anna podía sentir su disposición a través de su vínculo. Ninguna conexión psíquica, nada sobrenatural, sino el tipo de comunicación que se desarrolla entre depredador y manada después de años de confianza absoluta. Seguiría su ejemplo, pero estaba preparado para la violencia si fuera necesario. Marcus fue hacia la ventana y espió hacia la oscuridad. Ubicación remota, kilómetros sin vecinos, línea telefónica cortada, sin energía eléctrica. Entiendes la situación en la que te encuentras, ¿verdad? «Entiendo que están invadiendo mi propiedad privada y amenazando a un menor», replicó Anna. «También entiendo que se van con las manos vacías a menos que encuentren algo que no existe». Jens rió amargamente. «Eres muy confiada para alguien cuya vida depende de mantener a esa bestia tranquila». «Shatten no necesita mantenerse tranquilo», dijo Anna. «Solo necesita mantenerse inteligente, y es muy, muy inteligente». Como para subrayar su declaración, Shatten se movió con intención deliberada a una posición que le daba líneas de vista claras a ambos hombres mientras mantenía a Anna detrás de él. Era posicionamiento táctico que hablaba de una inteligencia que iba mucho más allá del instinto animal simple. Marcus notó el movimiento y asintió con reconocimiento. «Impresionante. ¿Cuánto tiempo lo has tenido?» «3 años», respondió Anna, no viendo daño en decir la verdad. «Lo encontré como una cría herida. Mis padres me ayudaron a curarlo». «¿Y las autoridades saben de él?» Anna vaciló. Ese era territorio peligroso.
Está registrado como perro lobo, con los permisos apropiados, completamente legal en Alemania. Eso no era completamente cierto. Los permisos eran complejos y el contenido del lobo de Schatten era más alto de lo que permitían la mayoría de las regulaciones locales, pero estaba lo suficientemente cerca de la verdad para ser creíble. Aún así, reflexionó Marcus, me imagino que hay gente que pagaría bien por un animal como ese. Coleccionistas, zoológicos privados, instalaciones de investigación. Podría ser más valioso que cualquier efectivo que tus padres dejaron atrás. La amenaza era sutil pero inequívoca. Ana sintió algo frío asentarse en su estómago. Estos hombres no estaban aquí solo por dinero. Eran adaptables, dispuestos a tomar cualquier cosa de valor. Y para ciertas personas, Schatten sería de hecho invaluable. No sobreviviría al cautiverio, dijo firmemente. Animales como Schatten se vinculan con una persona, una familia. Si lo sacan de su entorno, de mí, o morirá de estrés o se volverá verdaderamente peligroso. Tal vez, estuvo de acuerdo Marcus, o tal vez solo necesita el tipo correcto de entrenamiento. La crueldad casual en su voz hizo que las manos de Ana se cerraran en puños. Había escuchado historias sobre lo que pasaba a lobos y perros lobo que terminaban en colecciones privadas, confinamiento constante, contacto humano mínimo, eventual locura por aislamiento y aburrimiento. El pensamiento de que Schatten pudiera sufrir ese destino era insoportable. Hay otra manera, dijo, su voz cuidadosamente neutral. Podrían simplemente irse ahora y nadie sale herido. Nadie llama a la policía. Ustedes van por su camino, nosotros por el nuestro. Hen sopló. Claro, y confiamos en que no llamarás a la policía tan pronto como estemos fuera de vista. ¿Con qué teléfono? Señaló el teléfono fijo muerto. Y mi celular no funciona aquí afuera de todos modos. Para cuando pudiera contactar a alguien, ustedes estarían lejos hace mucho tiempo. Marcus la estudió otra vez. Y Ana podía ver cómo pesaba las opciones. Aprovechó su ventaja. Escuchen, vinieron aquí esperando dinero fácil de una familia rica. En cambio, encontraron a un adolescente en bancarrota con un animal peligroso. Corten sus pérdidas. Hay muchos otros objetivos que no lucharán. Tiene razón, dijo Hens, aunque a regañadientes. Esto se está volviendo más problemático de lo que vale. Pero Marcus negó con la cabeza. No podemos irnos con las manos vacías. Billy Fisher me debe mucho por esta mala información, pero eso no resuelve nuestro problema inmediato. Vinimos aquí porque necesitábamos dinero, y no nos vamos sin él. Se volvió de nuevo hacia Ana. Entonces, esto es lo que va a pasar. Nos vas a mostrar cada escondite en esta casa, cada tabla suelta, cada panel falso, cada lugar donde tus padres podrían haber escondido dinero de emergencia u objetos de valor. Porque te garantizo que no guardaron todo su dinero en bancos. La gente que vive tan lejos de la civilización siempre mantiene algunos recursos cerca a mano. El corazón de Ana se hundió porque sabía que tenía razón. Había un compartimento escondido detrás de uno de los estantes en el estudio de su padre. No una caja fuerte, pero un lugar seguro donde sus padres habían guardado documentos importantes, algo de dinero de emergencia y las joyas de su madre. No lo suficiente para cumplir las expectativas de estos hombres, pero suficiente para hacerlos peligrosos si lo descubrían. Podía seguir mintiendo y fingir ignorancia, pero Marcus era demasiado experimentado para ser engañado indefinidamente. En algún momento amenazaría directamente a Schatten, y entonces no tendría más opción que cooperar. Está bien, dijo finalmente. Pero si les muestro lo que quieren ver, se van inmediatamente después. Sin daño para mí, sin daño para Schatten. Marcus sonrió, pero no había calidez en ello. Eso depende de lo que nos muestres, ¿no es así? Reiniciaron su búsqueda, esta vez con Ana mostrando a regañadientes los pocos lugares donde sus padres realmente habían escondido objetos de valor. Una lata de café detrás del calentador de agua que contenía 300 euros de dinero de emergencia. Una pequeña caja en el dormitorio de su madre con joyas modestas, nada caro, pero piezas con valor sentimental que habían estado en la familia por generaciones. Jen se frustró más con cada descubrimiento decepcionante.
Estos son migajas. ¿Dónde está el dinero real? No hay dinero real, insistió Ana. Esto es todo lo que vale la casa. Pero incluso mientras lo decía, sabía que había un lugar más que inevitablemente descubrirían. El estudio de su padre no solo contenía libros y materiales de investigación, sino también el compartimento oculto donde se guardaban los documentos más importantes de la familia: certificados de nacimiento, pólizas de seguro, los testamentos de sus padres y, sí, unos 5.000 euros en efectivo destinados para emergencias como esta hasta que su abuelo regresara. 5.000 euros no era la fortuna que estos hombres habían esperado, pero era suficiente para hacerlos sentir que el viaje no había sido completamente en vano. También era cada centavo que Ana tenía en el mundo. Shatten había permanecido cerca durante su búsqueda renovada, su atención cambiando constantemente entre los dos hombres y las diversas salidas de cada habitación. Ana sintió su creciente inquietud. Entendía que prolongar este encuentro aumentaba el peligro para ambos, pero también parecía reconocer que un enfrentamiento rápido podría tener consecuencias aún peores. Mientras se acercaban al estudio de su padre, la última habitación que no habían registrado a fondo, Ana sintió el peso del descubrimiento inevitable. Una vez que estos hombres encontraran el compartimento oculto y su contenido, tendrían lo que vinieron a buscar. Pero, ¿realmente la dejarían ilesa? ¿Se arriesgarían a que llamara a las autoridades tan pronto como se fueran? Comenzó a entender que este encuentro solo podía terminar de una de dos maneras. O estos hombres la dejarían vivir para que potencialmente los identificaran más tarde, o se asegurarían de que nunca tuviera la oportunidad de contarle a nadie sobre esta noche. La puerta al estudio estaba abierta, y Ana sabía que lo que pasara después decidiría si ella y Shatten sobrevivirían hasta el amanecer. El estudio se sentía diferente a las otras habitaciones, de alguna manera más pesado, saturado con la pasión intelectual de sus padres. Estantes del suelo al techo llenaban 3 paredes, repletos de revistas de investigación, guías de campo y textos académicos sobre comportamiento de fauna silvestre. El escritorio de su padre estaba en el centro, aún esparcido con los papeles que había estado revisando antes de ese último vuelo fatal. Ana sintió su garganta cerrarse, mientras entraba a la habitación que aún olía ligeramente a su tabaco de pipa y al té de jazmín de su madre. Marcus se movió por la habitación con eficiencia profesional, su rayo de linterna sondeando esquinas y examinando la construcción de la pared. Jens comenzó a sacar libros de los estantes y sacudirlos para ver si algo caía. Su frustración subía con cada búsqueda infructuosa. «Cuidado», dijo Ana bruscamente cuando Jens manejó bruscamente una de las primeras ediciones de las guías de campo de su madre. «Esos libros valen más que cualquier cosa que encuentren aquí». «¿Sí?», se burló Jens. «¿Cuánto para el coleccionista correcto? Esta guía de Peterson probablemente vale 800 euros. Las impresiones de Audubon en esa carpeta valen varios miles». La cabeza de Marcus se levantó con interés. ¿Varios miles por dibujos de pájaros? Ana asintió, dándose cuenta de que tal vez se había comprado algo de espacio de negociación. Las impresiones originales de Audubon son increíblemente valiosas. Mi madre las coleccionó durante 20 años, siempre soñando con tener suficientes para donarlas al Smithsonian. Jens ya estaba revolviendo en la carpeta de cuero, su manejo brusco haciendo que Ana se encogiera. Estos dibujos viejos se ven como de un libro para niños. Esas son litografías coloreadas a mano de la década de 1840, explicó Ana, viendo cómo sostenía una impresión invaluable de garza azul por las esquinas. La que estás tocando probablemente vale 3.500 euros, si está en buena condición, lo cual estaba hasta que pusiste tus huellas dactilares por todas partes. Marcus estudió las impresiones con creciente interés. A diferencia de Jens, parecía entender que el valor tomaba muchas formas. Portátil, valioso, difícil de rastrear, estos podrían ser realmente mejores que efectivo. También son el legado de mi madre, dijo Ana en voz baja. Pasó décadas coleccionándolos. Se suponía que financiarían mi educación universitaria. Se suponía es la palabra clave, replicó Marcus, sin compasión. Volvió su atención a examinar la estructura de la habitación, pasando las manos sobre los paneles de pared detrás de los estantes.
Shatten se había posicionado cerca del marco de la puerta, bloqueando efectivamente la única salida mientras mantenía líneas de vista a ambos hombres. Su comportamiento había sido cada vez más tenso mientras la búsqueda se alargaba, y Ana podía ver el estrés en la postura rígida de sus hombros y el giro constante de sus orejas rastreando cada sonido. Marcus se detuvo en el estante con los volúmenes más valiosos de sus padres, las primeras ediciones de Aldo Leopold, Rachel Carson y Jane Goodall. Sus dedos tantearon el borde de una sección, y el corazón de Ana se hundió mientras veía cómo descubría lo que su padre había esperado permaneciera oculto para siempre. Bueno, murmuró Marcus, aplicando presión a un pedazo de moldura aparentemente inocente. ¿Qué tenemos aquí? El panel oculto se abrió con un suave clic, revelando una cavidad del tamaño de una caja de zapatos. Adentro, claramente visible en el rayo de su linterna, había pilas ordenadas de documentos, una pequeña caja de madera y varios fajos de moneda atados con bandas de goma. Jens gritó triunfante. Finalmente, sabía que estos tipos de investigadores tenían dinero escondido en algún lado. Ana observó impotente mientras Marcus comenzaba a sacar artículos del compartimento. Primero los documentos, pólizas de seguro, certificados de nacimiento, los testamentos de sus padres y la escritura de propiedad. Luego la caja de madera, que Ana sabía que contenía el anillo de compromiso de su abuela, el collar de perlas de su madre y algunas otras piezas de joyería familiar. Nada caro, pero irreemplazable. Finalmente, el efectivo. Euros en varias denominaciones, ordenados en fajos de 500 con bandas de goma. Toda la red de seguridad de Ana, que sus padres habían ahorrado cuidadosamente para exactamente tales emergencias. «Ahora estamos hablando», dijo Jens, alcanzando el dinero. Marcus agarró su muñeca. «Todavía no. Veamos qué más ha estado ocultando nuestra joven Amida». Se volvió hacia Ana, su expresión fría y satisfecha. «Me mentiste. Dijiste que no había dinero». «Dije que no había fortuna», corrigió Ana. «Esos son 5.000 euros. Apenas los millones que prometió su informante». «5.000 euros son mejor que nada», replicó Marcus. «Pero me pregunto qué más ha sido menos que honesta sobre». Comenzó a examinar los documentos, su rayo de linterna vagando sobre los encabezados oficiales y el lenguaje legal. Ana observó mientras su expresión cambiaba, la confusión reemplazando la satisfacción mientras leía. «Póliza de seguro de vida», murmuró. «¿Pagadera a quién?» Miró a Ana. «¿Dónde está el pago al beneficiario? Esta póliza vale 200.000 euros». El estómago de Ana se contrajo. Había esperado que no entendiera la documentación, pero Marcus era claramente más inteligente de lo que le había dado crédito. «El dinero del seguro se puso en un fideicomiso», explicó reluctantemente. «No puedo acceder a él hasta que cumpla 21 años y solo para propósitos específicos: matrícula universitaria, gastos médicos, mantenimiento de la propiedad». «¿Quién controla el fideicomiso?» «Mi abuelo y, después de él, el abogado de la familia en Múnich». Marcus dejó los papeles a un lado y abrió la caja de joyería de madera. El contenido era modesto, pero obviamente bien cuidado. Unos pocos anillos, un collar de perlas, algunas brochas antiguas que habían pertenecido a la bisabuela de Ana. «Joyería antigua», reflexionó. «Podría valer algo para el comprador correcto». «Esas son reliquias familiares», protestó Ana, su compostura finalmente comenzando a agrietarse. «El anillo de compromiso de mi abuela, las perlas de mi madre, no pueden simplemente...» «Puedo hacer lo que quiera», la interrumpió Marcus. «Pareces olvidar que no estás en posición de negociar». Shatten sintió el cambio en el estado emocional de Ana y se movió más cerca, su cuerpo masivo presionándose contra su pierna en un gesto de consuelo y apoyo. El contacto le ayudó a recuperar la compostura, pero también atrajo la atención de Jens hacia él. «¿Sabes qué?», dijo Jens, su voz tomando un tono feo. «Me estoy cansando de pretender que esa cosa no es una amenaza. Tal vez deberíamos lidiar con eso antes de que decida volverse agresivo». «Tócalo y te arrepentirás», dijo Ana.
su voz bajando a un susurro peligroso. Jens rió. ¿Me vas a detener? ¿Tú y qué ejército, niñita? No necesita un ejército, dijo Marcus pensativamente, estudiando la interacción entre Anna y Shatten. Tiene algo mejor. Dime, Anna, ¿cuál es exactamente el entrenamiento de este animal? Porque todo lo que he observado me dice que no es solo una mascota. Anna guardó el silencio, reconociendo la trampa en su pregunta. Cualquier respuesta revelaría la falta de entrenamiento formal de Shatten, haciéndolo parecer impredecible y peligroso, o sus habilidades especiales, lo que haría que Marcus lo viera como aún más valioso. ¿El tratamiento del silencio fuerte? Marcus se encogió. Está bien, pero esto es lo que pienso. Creo que tus padres no solo estudiaron lobos, criaron uno, probablemente ilegalmente, definitivamente peligrosamente. Y creo que vives aquí afuera con un arma que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Guardó el efectivo y cerró la caja de joyería. Jens, empaca las impresiones. Manéjalas con cuidado. Si realmente valen lo que dice, no queremos dañar nuestra mercancía. Están robando toda mi herencia, dijo Anna, tratando de mantener la desesperación de su voz. Este dinero se suponía que me mantendría viva hasta que mi abuelo regrese. Esas joyas son todo lo que me queda de mi familia. Deberías haber pensado en eso antes de mentirnos, replicó Marcus. Además, considéralo una lección de vida. El mundo no es justo, y a veces le pasan cosas malas a la gente buena. Tus padres aprendieron esa lección cuando su avión se estrelló. Ahora es tu turno. La crueldad casual de sus palabras golpeó a Anna como un golpe físico. Esto no era solo robo, era tortura psicológica deliberada, diseñada para romper su espíritu y asegurar su cumplimiento. Sintió ira construyéndose en su pecho, caliente y peligrosa. Shatten lo sintió también. Su gruñido regresó, más profundo y vibrando a través de las tablas del suelo. Sus ojos azul hielo se fijaron en Marcus con intensidad depredadora. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Anna vio verdadero miedo parpadear en el rostro del hombre mayor. «¡Ya basta!», dijo Marcus, su mano moviéndose hacia su arma. «¡Hazlo retroceder!». «No está atacando a nadie», replicó Anna, aunque sintió la disposición de Shatten a explotar en violencia. Solo está respondiendo a la atmósfera emocional en la habitación. Los lobos son muy sensibles al estrés y la agresión. Entonces sugiero que desescales la situación, dijo Marcus. Porque si ese animal hace un movimiento agresivo, Jens lo derribará, y entonces tendremos una conversación muy diferente sobre tu futuro. Anna entendía la amenaza implícita. Sin Shatten, estaría completamente a merced de estos dos hombres. Podrían hacer con ella lo que quisieran, tomar lo que quisieran y dejarla viva o muerta según su capricho. Pero también entendía algo que Marcus no entendía. Shatten no era solo su protector, era su familia. El vínculo entre ellos iba más profundo que el entrenamiento o la obediencia. Era lealtad de manada forjada a través de 3 años de confianza absoluta y dependencia mutua. Si estos hombres lastimaban a Shatten, Anna encontraría una manera de hacerlos pagar por ello. Podía tener 17 años y ser físicamente superada, pero había aprendido habilidades de supervivencia de los mejores maestros del mundo, la naturaleza misma y los predadores que la dominaban. El silencio tenso era tan delgado como alambre. 4 seres atrapados en una danza de dominación y sumisión, predador y presa. Afuera el viento silbaba a través de los pinos, llevando la promesa de una tormenta que haría la huida aún más difícil. Y en la distancia, apenas audible sobre el viento, llegó el sonido de un motor de vehículo luchando por el camino de montaña. El sonido del motor acercándose cortó a través del silencio tenso como una hoja. Los 4 presentes en el estudio se congelaron, sus cabezas girando hacia las ventanas mientras rayos de faros barrían los pinos afuera.
El corazón de Ana saltó con esperanza desesperada. Alguien venía, la ayuda estaba en camino, pero la reacción de Marcus destrozó esa esperanza antes de que pudiera formarse completamente. Su rostro se oscureció con intención asesina mientras agarraba el brazo de Ana, jalándola hacia él mientras presionaba su arma contra su sien. «¿Quién es ese?», siseó en su oído. «¿Quién sabe que estás aquí sola?». «No lo sé», jadeó Ana, el metal frío del cañón del arma haciendo que su piel se erizara. «Tal vez mi abuelo regresó temprano del hospital. Tal vez es el policía del pueblo, Weber, viniendo a revisar». Jens gruñó, moviéndose hacia la ventana y espiando a través de las cortinas. «¿Llamaste a alguien? ¿Los advertiste de alguna manera?» «¿Con qué teléfono?», replicó Ana, su voz tensa por el brazo presionado contra su garganta. «Cortaron las líneas fijas, recuerden, y no hay señal de celular aquí arriba». Shatten había cambiado a modo de alerta completa al ver a Marcus agarrar a Ana. Su gruñido se convirtió en un rugido profundo que llenó la habitación, sus labios retrayéndose para mostrar dientes que parecían capaces de aplastar huesos. Cada músculo en su poderoso cuerpo estaba tenso para atacar, solo retenido por años de disciplina y su confianza absoluta en el juicio de Ana. «Hazlo retroceder», ladró Marcus, presionando el arma más fuerte contra el cráneo de Ana. «Inmediatamente o pintaré estas paredes con tu cerebro». «Shatten, alto», logró decir Ana, aunque la palabra sonó estrangulada. El gruñido del perro lobo no disminuyó, pero mantuvo su posición, todo su ser concentrado en el hombre que amenazaba a su líder de manada. El vehículo afuera se acercaba más, su motor ahora claramente audible sobre el viento. Jens espió de nuevo a través de las cortinas, su rostro pálido de pánico. «Es una pick-up vieja. No puedo ver quién conduce, pero definitivamente vienen aquí». «Podría ser cualquiera», murmuró Marcus, su mente corriendo. «Un vecino revisando el ruido, un conductor de entrega. Al diablo, podría ser un turista perdido. O podrían ser los policías», dijo Jens, su voz subiendo hacia la histeria. «¿Y si de alguna manera los llamó? ¿Y si todo esto es una trampa?». Ana sintió el agarre de Marcus apretarse mientras su desesperación crecía. Los hombres desesperados tomaban decisiones estúpidas. Las decisiones estúpidas en una situación de rehenes usualmente significaban que la gente moría. Necesitaba desescalar la situación antes de que el pánico lo llevara a apretar el gatillo. «Escuchen», dijo tan calmadamente como pudo con un arma contra su cabeza. «Si hubiera tenido alguna manera de pedir ayuda, ¿no creen que lo habría hecho hace horas? Quienquiera que sea, no están aquí porque yo haya hecho algo». El motor del camión se hizo más fuerte. Luego comenzó a desacelerar mientras se acercaba a la cabaña. A través de la ventana del estudio podían ver faros barriendo el patio delantero, iluminando los muebles de jardín que sus padres habían construido a mano y los alimentadores de pájaros que aún atraían carboneros y trepadoras cada mañana. «Están parando», susurró Jens, su voz tensa de miedo. La respiración de Marcus era superficial y rápida en el oído de Ana. Podía sentir el sudor de su palma donde agarraba su hombro. Podía oler el aroma agudo de adrenalina y desesperación. Estaba perdiendo el control. Y cuando hombres como Marcus perdían el control, la violencia inevitablemente seguía. Afuera, una puerta de camión se cerró de golpe. Pasos crujieron lenta y deliberadamente por el sendero de grava. Entonces vino una voz, curtida por el clima y familiar, gritando en la noche. «Ana, ¿estás ahí, querida? Vi que la energía se había ido y quería asegurarme de que estuvieras bien». El corazón de Ana casi se detiene. Esa voz pertenecía a Walter Fisher, su vecino más cercano y una de las pocas personas que sabían que vivía sola. Walter tenía 70 años, completamente desprevenido para lo que se estaba metiendo. «Un amigo tuyo», susurró Marcus, su tono dejando claro que la vida de Walter ahora colgaba del mismo hilo sedoso que la de Ana. «Es solo un vecino», respiró Ana. «Un hombre viejo que a veces me revisa. No sabe nada. No es una amenaza para ustedes». «Todos son una amenaza ahora», replicó Marcus sombríamente. Los pasos de Walter se movieron por el porche delantero. Podían escucharlo probar la puerta, encontrarla cerrada y luego tocar con creciente preocupación. «Ana,
Tu camión está aquí, pero la casa está oscura. ¿Estás herida? ¿Debería llamar al policía del pueblo Weber? Jens miró a Marcus con ojos salvajes. Tenemos que salir de aquí. Si el viejo llama a la policía... Cállate y déjame pensar, chasqueó Marcus. Pero no había tiempo para pensar. El golpe de Walter se hizo más insistente y podían escucharlo caminar alrededor del porche, probablemente buscando otra manera de entrar o señales de lo que podría estar mal. En ese momento, Shatten tomó su decisión. El masivo perro lobo había estado observando la interacción con inteligencia depredadora, leyendo el lenguaje corporal y los niveles de tensión de todos en la habitación. Entendía la dinámica de manada mejor de lo que la mayoría de los humanos entiende la política y reconocía que la situación actual no podía mantenerse. Alguien moriría a menos que algo cambiara, y su líder de manada estaba en peligro inmediato de vida. Sin advertencia, aceptó una inhalación apenas audible. Shatten se lanzó por la habitación. No atacó directamente a Marcus, eso habría aumentado el riesgo de que Anna fuera herida en la lucha. En cambio, con la precisión calculada de un depredador, apuntó a Jens, quien estaba parado más cerca de la ventana con su arma desenfundada, pero no apuntando directamente a Anna. 55 kilos de músculo y hueso golpearon a Jens en el pecho, empujándolo contra el estante con fuerza que rompía huesos. Los libros llovieron a su alrededor mientras Jens gritó, un grito de terror puro que cortó a través de la noche como una sirena. Su arma voló lejos, deslizándose por el suelo de madera y desapareciendo bajo el escritorio del padre de Anna. El ataque duró tal vez 3 segundos, pero esos 3 segundos cambiaron todo. Marcus giró hacia el sonido, su arma alejándose de la cabeza de Anna por un momento, justo lo suficiente para que se tirara hacia un lado, se liberara de su agarre y se tirara al suelo. «¡Shatten, alto!», gritó mientras rodaba lejos de las manos que se extendían hacia ella. El perro lobo soltó a Jens inmediatamente, respondiendo a su comando con la disciplina que le había sido inculcada desde cachorro. Pero el daño estaba hecho. Jens yacía arrugado entre los libros caídos, su brazo izquierdo torcido en un ángulo antinatural. Sangre se derramaba de cortes profundos donde las garras de Shatten habían alcanzado su pecho y hombro. Marcus balanceó su arma entre Anna y Shatten, su frase una máscara de ira y desesperación. «Pequeña perra, entrenaste a este monstruo para atacar bajo comando». «No», jadeó Anna desde donde yacía en el suelo. «Me estaba protegiendo, tenías un arma contra mi cabeza». Afuera, la voz de Walter había cambiado de preocupación a alarma. «Anna, escuché gritos. Voy a llamar al policía del pueblo ahora mismo». El sonido de Walter manipulando su teléfono celular era audible a través de las delgadas paredes de la cabaña, y Anna sabía que Marcus también podía escucharlo. El rostro del hombre mayor se había puesto completamente blanco. Sus ojos se movían entre el sangrante Jens, el gruñinte Shatten y las ventanas donde la silueta de Walter era visible en el porche. «Todo está arruinado», gimió Jens desde su posición en el suelo. Sangre se filtraba a través de su camisa y su brazo roto colgaba inútil a su costado. «Tenemos que irnos, Marcus. Tenemos que irnos ahora». Pero Marcus no estaba escuchando. Algo se había roto en él cuando Shatten atacó. Algún último hilo de racionalidad o autocontrol. Anna podía verlo en sus ojos, la mirada de un hombre que había cruzado una línea que no podía descruzar, que había perdido todo y ahora no tenía nada que perder. Levantó su arma y Anna supo con claridad cristalina que tenía la intención de matarla a ella, a Shatten y probablemente también a Walter. 3 asesinatos para encubrir un robo que había salido mal. 3 vidas terminando porque Billy Fisher le había dado mala información sobre un pago de seguro. «Marcus, no», dijo tratando de mantener su voz calmada. «No tiene que ser así. Aún pueden irse». «No», replicó Marcus su voz inquietantemente calmada. «Realmente no puedo». Afuera podían escuchar la voz pánica de Walter hablando con el despachador de emergencias, reportando gritos y posible violencia en la cabaña de los Schneider. Ayuda venía, pero Anna sabía que no llegarían a tiempo. Shatten se agachó entre Anna y Marcus, cada línea de su cuerpo irradiando intención letal.
Sus ojos azul hielo nunca dejaron el arma en la mano de Marcus, y Ana se dio cuenta de que su querido compañero estaba preparado para sacrificarse para salvar su vida. Los tres, niña, perro lobo y criminal desesperado, se enfrentaron en los restos del estudio de su padre, mientras un anciano afuera trataba desesperadamente de salvarlos a todos. El tiempo se estiró como chicle en los momentos antes de que Marcus apretara el gatillo. Ana podía ver su dedo comenzando a tensarse. Podía ver el cálculo en sus ojos mientras decidía si apuntar a ella o a Shatten primero. La matemática del asesinato, fría y precisa. Pero en ese momento cristalino, antes de que la violencia estallara, algo inesperado pasó. Walter Fisher, de 73 años y artrítico, pateó la puerta delantera con una fuerza que sacudió toda la cabaña. ¡Ana! Su voz tronó por la casa, llevando 30 años de entrenamiento militar que la mayoría de la gente había olvidado que tenía. ¿Dónde estás, niña? Marcus vaciló, su atención dividida entre las amenazas inmediatas en la habitación y esta nueva variable que estaba arruinando sus planes cuidadosamente trazados. Esa vacilación le costó todo. Shatten no vaciló. Con el enfoque de Marcus dividido y su arma ya no apuntando directamente a Ana, el perro lobo vio su oportunidad y la tomó con precisión depredadora. No saltó al cuerpo de Marcus, sino a su mano del arma. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la muñeca con suficiente fuerza para aplastar huesos. Marcus gritó mientras la pistola voló lejos, su dedo apretando reflexivamente el gatillo y enviando un disparo salvaje al techo. El yeso llovió mientras caía hacia atrás, el peso de Shatten presionándolo al suelo mientras las poderosas mandíbulas mantenían su agarre en su muñeca. ¡Shatten, suelta!, gritó Ana mientras se levantaba. El perro lobo inmediatamente soltó y retrocedió, sangre en su hocico, pero sus ojos calmados y controlados. Había hecho exactamente lo que era necesario, ni más ni menos. Marcus yacía en el suelo, agarrando su muñeca destrozada, lágrimas de dolor e ira corriendo por su rostro. Walter apareció en el marco de la puerta, y Ana se sorprendió de verlo sosteniendo una vieja escopeta de cañón doble que manejaba con las manos firmes de alguien que sabía exactamente cómo usarla. Bueno, dijo Walter, tomando la escena frente a él. «Ana, ¿estás bien, querida?» «Estoy bien», logró decir Ana, aunque su voz temblaba de shock retrasado. «Walter, ¿cómo? 20 años en el ejército no desaparecen solo porque uno se haga viejo», replicó Walter sombríamente. «Cuando escuché ese grito y vi tu casa oscura, supe que algo estaba mal». Mantuvo la escopeta apuntada a Marcus mientras echó un vistazo al herido Jens. «Lo reporté al policía del pueblo Weber. Estará aquí con refuerzos en 20 minutos». El rostro curtido de Walter no mostró cambio. «Hijo, sé sobre Shatten desde que Ana lo encontró como cachorro. La mitad del pueblo lo sabe. También sabemos que nunca ha lastimado a nadie que no se lo mereciera». «Nos atacó», gimió Jens desde su posición en el estante. «Sin provocación». «Solo irrumpieron en la casa de un adolescente en medio de la noche», interrumpió Walter, «con armas, después de cortar su energía y líneas telefónicas. No insulten mi inteligencia actuando como víctimas». Ana se movió al lado de Shatten, pasando sus manos sobre él para buscar heridas. Se inclinó hacia su toque y ella podía sentir la tensión gradualmente dejando sus músculos mientras el peligro inmediato pasaba. Pero sabía que sus problemas estaban lejos de terminar. «Walter», dijo en voz baja, «cuando llegue el policía, van a querer llevarse a Shatten. Este es exactamente el tipo de incidente que les dará razón para sacrificarlo». Walter asintió sombríamente. «He estado pensando en eso desde que lo reporté. Ana, hay algo que necesitas saber sobre esta noche, sobre por qué estos hombres vinieron aquí». Mantuvo la escopeta apuntada a Marcus, pero habló directamente a Ana. «He estado haciendo algunas averiguaciones desde que escuché el 911. Parece que Billy Fisher ha estado hablando mucho sobre la supuesta riqueza de tu familia
contándole a cualquiera que escuchara sobre pagos de seguros y dinero escondido. Estos muchachos aquí no fueron los únicos interesados. Ana sintió su estómago hundirse. ¿Quiere decir que podría haber otros? Podría ser. Eso significa que, incluso si sobrevivimos esta noche, podrías no estar segura aquí más. Marcus rió amargamente desde el suelo. ¿Crees que esto termina con nosotros? Billy le debe dinero a gente muy mala. Seguirán viniendo hasta que encuentren lo que buscan o hasta que estén convencidos de que no hay nada que encontrar aquí. Entonces nos aseguraremos de que estén convencidos, dijo Walter con determinación. Ana, sé que esta es la casa de tus padres, pero podrías tener que considerar otras opciones, al menos hasta que esto termine. El sonido de sirenas comenzó a ecoar a través del valle de la montaña, haciéndose más fuerte momento a momento. Ana sintió una mezcla de alivio y temor. La ayuda venía, pero también el momento del ajuste de cuentas. Después de esta noche, todo cambiaría. Shatten se presionó contra su pierna y ella enterró sus dedos en su pelaje espeso. Pase lo que pase a continuación, lo enfrentarían juntos. Pero mientras miraba el estudio destrozado de su padre, libros esparcidos por todas partes, sangre en el suelo, las posesiones preciosas de su familia robadas o dañadas, entendió que su vida anterior estaba terminando. «Hay una cosa más», dijo Walter, su voz ahora más suave. «Tu abuelo me llamó ayer. Su tratamiento fue mejor de lo esperado. Sale mañana». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «¿Viene a casa?» «Sí, lo hace. Y cuando llegue aquí, se enterará de todo esto. Sobre Shatten, sobre el robo, sobre ti viviendo aquí arriba sola». La expresión de Walter era amable pero seria. Podría ser tiempo para algunas conversaciones honestas sobre el futuro. Las sirenas estaban muy cerca ahora, y podían ver luces rojas y azules comenzando a parpadear a través de los árboles. Marcus había perdido la conciencia por pérdida de sangre y dolor, mientras que Jens gemía suavemente sobre sus heridas. «Ana», dijo Walter urgentemente, «cuando llegue el policía del pueblo Weather, le vas a decir exactamente lo que pasó. No trates de proteger a nadie o minimizar nada. Estos hombres irrumpieron en tu casa y amenazaron tu vida. Shatten te defendió, ni más ni menos. Pero las reglas del pueblo... Deja que me preocupe por las reglas», interrumpió Walter. «Tengo cierta influencia en esta comunidad y hay maneras de manejar situaciones como esta. Lo importante es que tú y Shatten sobrevivan esta noche y todo lo que venga después». El primer coche de policía giró por el sendero de entrada, sus faros inundando la cabaña con luz blanca brillante. Ana respiró hondo y enderezó los hombros. Tenía 17 años, huérfana, viviendo sola en la naturaleza con un perro lobo que la mayoría de la gente consideraba peligroso. Había sido robada, amenazada y traumatizada. Pero estaba viva. Shatten estaba vivo, y de alguna manera, contra todas las probabilidades, habían sobrevivido. Mientras las botas del policía del pueblo Weber resonaron en el porche, Ana se hizo una promesa. Pase lo que pase a continuación, investigación, audiencias, obstáculos burocráticos, no permitiría que la separaran de Shatten. Él le había salvado la vida esta noche, pero más que eso, era su familia, la última conexión con sus padres y la vida que habían construido juntos en este refugio montañoso remoto. La puerta se abrió, y el policía del pueblo Weber entró al caos que una vez fue el estudio de su padre. Su expresión era sombría mientras tomaba la escena, los hombres heridos, la sangre y el masivo perro lobo parado protectoramente junto al adolescente. «Bueno, Ana», dijo en voz baja, «parece que tenemos toda una situación aquí». «Sí, señor»,
replicó Ana, su voz calmada a pesar de todo. Pero no es lo que podría pensar. 3 meses después, Ana estaba parada en el mismo estudio donde su vida casi había terminado. Pero todo era diferente ahora. El agujero de bala en el techo había sido parchado y repintado. Nuevos libros llenaban los estantes donde otros habían sido irreparablemente dañados. Lo más importante, la habitación ya no estaba embrujada por la violencia. Había reclamado su identidad como lugar de aprendizaje y descubrimiento. El policía del pueblo Weber se sentó frente a ella en el escritorio restaurado. Pero esto no era un interrogatorio. Hoy estaba trayendo noticias que cambiarían su vida. Para siempre. El Consejo del Pueblo votó unánimemente, dijo, deslizando un documento oficial por la superficie de madera pulida. Shatten ha sido oficialmente clasificado como animal de terapia de acompañamiento, no como depredador salvaje. La designación viene con condiciones estrictas, pero significa que puede quedarse legalmente contigo. Las manos de Ana temblaron mientras levantaba el documento. Después de 3 meses de audiencias, evaluaciones y peleas burocráticas, casi había perdido la esperanza. ¿Qué los hizo cambiar de opinión?, preguntó, aunque sospechaba que sabía la respuesta. Varias cosas, replicó Weber con una ligera sonrisa. El testimonio de Walter Fisher tuvo peso considerable, así como las declaraciones de carácter del Dr. Steiner, del Colegio Veterinario, y el profesor Winkler de la universidad. Pero honestamente, lo que inclinó la balanza fue la evaluación psicológica. Ana asintió, recordando las semanas agotadoras de evaluación que siguieron al ataque. Tanto ella como Shatten habían sido sometidos a evaluación exhaustiva por especialistas en comportamiento animal, psicólogos y especialistas en trauma. El proceso había sido agotador, pero aparentemente efectivo. La doctora Rebecca Santos hizo un caso convincente. Su informe documentó la inteligencia emocional extraordinaria de Shatten, su falta de tendencias agresivas hacia personas no amenazantes y, lo más importante, el beneficio terapéutico que te proporciona como sobreviviente de trauma. El Consejo no podía ignorar tal testimonio profesional. A través de la ventana, Ana podía ver a Shatten en el recinto ampliado que su abuelo había construido después de regresar del hospital. El área era 4 veces más grande que el recinto original, completo con obstáculos naturales, un pequeño arroyo y suficiente espacio para que un perro lobo corriera y jugara. Shatten no estaba encerrado ahí. La puerta estaba abierta la mayor parte del tiempo, pero proporcionaba un lugar seguro cuando visitantes u oficiales necesitaban tranquilidad sobre la seguridad pública. Hay más, añadió Weber, su tono volviéndose serio. Marcus Keller se declaró culpable de todos los cargos la semana pasada: robo armado, allanamiento, agresión con arma mortal, amenaza criminal. Enfrenta 15 a 20 años en prisión federal. Ana sintió una mezcla compleja de emociones ante esta noticia. No podía negar cierta satisfacción de que se hiciera justicia, pero también había aprendido lo suficiente sobre el trasfondo de Marcus para sentir cierta compasión por el hombre roto que la había aterrorizado esa noche. ¿Qué pasa con su PTSD?, preguntó. ¿Recibió tratamiento? La expresión de Weber se suavizó con aprobación. Haces las preguntas correctas, Ana. Sí, parte de su acuerdo incluye tratamiento psicológico obligatorio. Su abogado hizo un caso convincente de que el trauma de combate no tratado contribuyó a su comportamiento criminal. No excusa lo que hizo, pero podría evitar que lastime a alguien más en el futuro. La puerta principal se abrió y Ana escuchó los pasos familiares de su abuelo en el pasillo. Samuel Snyder se movía más lento desde su cirugía cardíaca, pero su mente permanecía tan fuerte como siempre. Apareció en el marco de la puerta, llevando una bandeja con 3 tazas de café y su sonrisa gentil característica. «Herr Weber, gusto verlo», dijo Samuel, poniendo la bandeja. «Confío en que le está trayendo buenas noticias a Ana». «Las mejores», confirmó Weber, levantando su taza en un brindis sugerido. «Shatten puede quedarse y Ana puede continuar su trabajo notable». En los últimos 3 meses, mientras abogados y burócratas debatían el destino de Shatten, Ana había canalizado su energía hacia algo constructivo.
Trabajando con la doctora Santos y varias escuelas veterinarias, había desarrollado un programa usando a Shatten como animal de terapia para otros traumatizados. Niños que habían sido atacados por perros encontraban consuelo en la presencia gentil de Shatten. Veteranos luchando con PTSD se sentían atraídos por su energía calmada y protectora. Incluso algunos oficiales de policía, lidiando con estrés relacionado con el trabajo, habían beneficiado de la interacción con el notable perro lobo. Hablando de trabajo, dijo Samuel, acomodándose en su silla favorita. Cuéntale a Herr Weber sobre las nuevas de la beca. Las mejillas de Ana se sonrojaron con vergüenza y orgullo. Aún no es oficial. No seas modesta, regañó Samuel. Herr Weber, Ana ha sido aceptada en el programa veterinario de la Universidad de Gießen, con una beca académica completa. No solo estuvieron impresionados por sus calificaciones, sino también por su experiencia del mundo real en comportamiento animal y respuesta al trauma. El rostro de Weber se iluminó con genuina alegría. Ana, eso es increíble. Tus padres estarían tan orgullosos. La mención de sus padres trajo el dolor familiar al pecho de Ana, pero ya no era el dolor punzante de duelo fresco. El tiempo y la curación lo habían transformado en algo más manejable, un recuerdo agridulce de amor y pérdida que siempre sería parte de su historia. Hay más buenas noticias, dijo Samuel, alcanzando otro documento de aspecto oficial. La compañía de seguros finalmente resolvió el reclamo disputado. Parece que nuestro abogado fue más persistente que su equipo legal. Ana levantó una ceja sorprendida. La disputa del seguro había estado en curso desde la muerte de sus padres, con la compañía inicialmente alegando que la decisión de su padre de volar en clima adverso invalidaba su póliza. Había sido una fuente de estrés constante e inseguridad financiera. ¿Cuánto?, preguntó tentativamente. Suficiente para pagar la escuela veterinaria sin la beca. Aunque mantienes la beca de todos modos, replicó Samuel. Suficiente para mantener apropiadamente esta propiedad como estación de investigación de vida silvestre y para establecer la Fundación Jacob y Elizabeth Schneider para conservación. Ana sintió lágrimas picando sus ojos. Una fundación en nombre de sus padres. Era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Pero aquí está la parte interesante, dijo Samuel. La fundación ya ha recibido su primera donación importante de una fuente inesperada. Marcus Keller, dijo Weber en voz baja. Antes de su sentencia, liquidó sus activos restantes y pidió a su abogado que arreglara la donación. Quería hacer algo positivo con el dinero que había robado a otras víctimas a lo largo de los años. Ana se sentó en silencio atónita. El hombre que la había aterrorizado, que había estado tan cerca de destruir todo lo que amaba, había encontrado una manera de contribuir al legado de sus padres. Era un gesto de redención que nunca habría podido prever. Hay una carta, añadió Weber sacando un sobre de su bolsillo de la chaqueta. Quería que la recibieras. Con dedos temblorosos, Ana abrió el sobre y leyó la nota manuscrita dentro. Ana, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, y tampoco lo pido. Lo que te hice es imperdonable. Pero quería que supieras que conocerte a ti y a Shatten cambió algo en mí. Me mostraste cómo se ve la verdadera fuerza. No el tipo que viene de la violencia y la intimidación, sino el tipo que viene del amor y la lealtad, y la negativa a darse por vencido incluso cuando todo parece perdido. Espero que el dinero te ayude a continuar el trabajo de tus padres. El mundo necesita más gente como ellos. Y como tú, Marcus. Ana dobló la carta cuidadosamente y la puso a un lado. Necesitaría tiempo para procesar las emociones complejas que evocaba, pero por el momento estaba contenta de sentarse con su abuelo y Herr Weber, bebiendo café y planeando un futuro que finalmente parecía lleno de posibilidades. Shatten apareció en la puerta abierta, sus ojos azul hielo escaneando la habitación antes de fijarse en Ana con devoción inconfundible. Ella le hizo señas, y él trotó, poniendo su cabeza masiva en su rodilla. ¿Sabes?, dijo Weber observando la interacción con afecto obvio. Solía pensar que tener un perro lobo era lo más peligroso que una persona podía ser. Ahora pienso que la verdadera tragedia habría sido separarlos a ustedes dos.
Afuera, el atardecer pintaba las montañas en oro y púrpura, y Ana sintió una profunda sensación de paz asentarse sobre ella. Había sobrevivido la pérdida, el trauma y las peleas burocráticas. Tenía su familia, tanto el abuelo que la amaba como el compañero leal que había arriesgado todo para protegerla. Lo más importante, había encontrado su propósito. El nombre Schneider continuaría representando la conservación, la investigación científica y los vínculos inquebrantables entre humanos y naturaleza. Mientras el peso cálido de Shatten se acomodó más cómodamente contra su pierna, Ana sonrió y comenzó a planear para mañana. A veces los vínculos más profundos en la vida no se forman por sangre o matrimonio, sino por supervivencia compartida y lealtad incondicional. La historia de Ana nos recuerda que la familia no siempre es aquella en la que nacemos. A veces es la que elige estar a nuestro lado cuando el mundo se oscurece. A los 17, cuando se enfrentó sola a intrusos armados, descubrió lo que muchos de nosotros aprendemos demasiado tarde, que el amor no es solo un sentimiento, es una elección de proteger lo que más importa, incluso cuando el costo parece insoportable. La devoción salvaje de Shatten hacia Ana refleja el tipo de lealtad que todos anhelamos. Alguien que ve nuestro valor cuando nosotros mismos no podemos verlo. Alguien que se niega a abandonarnos incluso cuando el miedo estaría justificado. El regreso de su abuelo, el coraje de Walter, incluso el último gesto de redención de Marcus. Estos momentos nos muestran que la curación es posible a cualquier edad, que hay segundas oportunidades incluso después de la peor traición. Mientras nos orientamos en nuestros propios capítulos posteriores, el coraje de Ana nos desafía a preguntarnos: ¿quiénes son los Shatten en nuestras vidas? Las almas fieles que merecen nuestra protección. Y más importante, ¿la vida de quién estamos enriqueciendo con nuestro propio amor salvaje e incondicional? Si esta historia de compasión inesperada y una familia de lobos reunida te ha llegado al corazón, déjanos saberlo en los comentarios. ¿Alguna vez has presenciado un vínculo entre un humano y una criatura salvaje que desafió tus suposiciones? Comparte tus experiencias abajo. Nos encantaría escucharlas. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y estar atento a más historias que celebran los lazos inquebrantables que nos conectan a todos. Desde bosques helados hasta nuestros propios patios traseros, la bondad puede provocar milagros donde menos los esperamos.